Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en muchos aspectos, como sociedad y como Estado, vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Específicamente, nos referimos al trato que en México malos servidores públicos y algunos ciudadanos mexicanos otorgan a los migrantes centroamericanos o de otros países que tienen que cruzar territorio nacional con el ansia de lograr el sueño americano. Las rutas por las que llegan a los distintos puntos de la frontera norte se han convertido en verdaderas zonas de riesgo, desde tener que subir a la tristemente célebre bestia en la que muchos, por desgracia, han caído bajo las ruedas del tren, enfrentando la muerte o quedando discapacitados, hasta hechos tan brutales, sanguinarios y contrarios a la naturaleza humana como el asesinato de muchos de ellos en San Fernando, Tamaulipas. A lo largo de todas las rutas son extorsionados, robados y en ocasiones asesinados sin que las autoridades públicas integrantes del Estado mexicano hagan algo por evitarlo. Sus familias en sus países de origen han perdido contacto con ellos, no saben si lograron cruzar hacia los Estados Unidos o se encuentran en México vivos o en algunos casos muertos. Ante esta situación, un grupo de madres y esposas de migrantes centroamericanos desaparecidos han realizado en territorio nacional la caravana en búsqueda de sus parientes. Se calcula que aproximadamente 70,000 migrantes son los desaparecidos, pero así fuera solo uno, a los mexicanos nos debe llenar de vergüenza esta situación. Resulta increíble que en nuestro país las madres de los migrantes desaparecidos no tengan acceso a una dependencia del gobierno federal que los asiste en la búsqueda de sus familiares. El no garantizar de manera efectiva los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional conlleva la violación de garantías individuales reguladas en nuestra Constitución política, insertos también en tratados internacionales signados por México, principalmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Además, vulnera el estándar mínimo de derechos que toda nación, miembro de la comunidad internacional, debe garantizar a los extranjeros. Dicho estándar obliga a asegurar a todo extranjero, entre otros derechos, el derecho a la vida, a la libertad, acceso a la justicia y respeto de los derechos adquiridos. Ante el incumplimiento de las autoridades federales de sus obligaciones internacionales y de continuar con esta situación, aconsejamos a las madres soliciten a sus gobiernos presenten reclamación internacional por violación de los derechos del estándar mínimo que todo nacional de un Estado debe gozar, o bien presentar a nombre propio una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación de los derechos humanos de sus hijos o esposos. Es incongruente que nosotros reclamemos los derechos de los connacionales que se encuentran en el extranjero y que nos beneficiemos de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la OC 16 y 18, para reclamar a favor de mexicanos los derechos a favor de mexicanos ubicados en Estados Unidos, o bien que acudamos ante la Corte Internacional de Justicia por violación del derecho de notificación consular, como en el caso Avena y otros nacionales mexicanos. Exigimos al Instituto Nacional de Migración inicie la búsqueda de los migrantes desaparecidos, además de iniciar las acciones necesarias para crear una oficina de atención para estos asuntos y crear una base de datos de los desaparecidos que facilite la búsqueda y localización, además de iniciar todas las acciones
que se requieran para garantizar todos los derechos humanos de los migrantes. Nos solidarizamos con las madres de los migrantes desaparecidos, haciendo votos para que nuestro gobierno garantice de manera efectiva los derechos humanos que toda persona en territorio nacional debe de gozar. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, ciudadanas legisladoras, este tema debería causarnos a todos los mexicanos y mexicanas vergüenza, da pena ajena, porque la violación sistemática de los derechos humanos, de estos derechos elementales de los migrantes que atraviesan el territorio nacional desde Centroamérica, no tienen parangón. Bueno, sí tienen, con los países con gobiernos genocidas más atroces de la historia de la humanidad. Los inmigrantes masacrados en el corredor Guatemala, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, no solo son objeto de tratos inhumanos de las estaciones, en las estaciones migratorias, no solo por la condición de hacinamiento, insalubridad, maltrato, inseguridad, robo de pertenencias, incomunicación y negación de asistencia legal o de acceso a abogados al que tienen derecho, sino también porque son presa fácil de otros hechos atroces, como la leva que con frecuencia realizan los Zetas o miembros de otros cárteles del crimen organizado de los inmigrantes ilegales, indocumentados. Desde su ingreso por Chiapas hasta su internación por Veracruz o su paso por el temible filtro de San Fernando, Tamaulipas, son verdaderas pesadillas las que padecen. Asimismo, existen quejas sobre la participación de cuerpos paramilitares e incluso de policías privados que intervienen en la detención de indocumentados, lo cual nos habla de una red organizada de violencia y corrupción. Uno de los hechos funestos en contra de los migrantes y que causó conmoción a nivel internacional fue, en efecto, el hallazgo de los cadáveres de 72 migrantes, la mayoría vecinos del sur, el 24 de agosto del 2010, los cuales fueron encontrados en un rancho de Tamaulipas, en San Fernando. Sin embargo, también cabe resaltar que las vejaciones y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los migrantes no se han detenido desde entonces. En 2011 y 2012 se han documentado múltiples operativos de la policía donde se liberan a migrantes indocumentados. El 25 de abril del 2011, el 29 de abril del mismo año, el 7 de febrero del 2012, hace unos días. Todos los días, toda la semana nos encontramos con este triste panorama de noticias lamentables en contra de ciudadanos de otros países, pero finalmente portadores de derechos humanos. Recientemente, Elizabeth Enríquez, representante de la Mesa Nacional para Migrantes de Guatemala,
indicó que se han documentado 350 salvadoreños, 600 hondureños y más de 300 guatemaltecos solo en los últimos meses que han desaparecido y que no saben dónde están. Pero además, un investigador, Bustamantes del Colegio de la Frontera Norte, nos dice una frase demoledora para el gobierno: México es el campeón mundial de violaciones a derechos humanos. México es el primer lugar en este campeonato contra las agresiones, contra abusos y secuestros, contra asesinatos, en contra también de centroamericanos. Me parece que esta realidad que está padeciendo nuestro país, y sobre todo padecen los países del sur, ha devenido, entre otras cosas, en la organización de esta caravana Liberando la Esperanza, integrada por madres de inmigrantes desaparecidos en México, lo cual está exigiendo a los gobiernos, incluyendo el nuestro, encontrar a sus hijos y proteger sus derechos. Exigencia a la que nos sumamos los diputados del Movimiento Ciudadano. México ha perdido su respeto en el mundo de ser vecino, respetuoso y respetable. Hoy hay muchas bolitas en los corredores y pocos atienden lo que estamos hablando. Yo creo, presidente, que incluso ya no deberíamos invitar a ningún grupo porque da pena ajena que nadie atiende al orador. Es impresionante, no tienen respeto. El otro día vino una magistrada y me dijo: oye, ¿no les da pena? Pues sí, pero es la realidad. Ojalá y se hiciera un llamado de atención, presidente, para que atendieran lo que uno habla, lo que uno expresa, porque son problemas de carácter nacional. Tenemos, lamentablemente, un gobierno omiso en materia de protección de derechos humanos. Termino, para no endilgarles. Sí. Es omiso en materia de derechos humanos contra las personas que se trasladan de nuestro país. Pero sobre todo el resultado de lo que estamos discutiendo es por tolerar las conductas antijurídicas de delincuentes con placa y nombramiento que integran las oficinas del gobierno, Instituto Nacional de Migración, verdaderos delincuentes los que persiguen a los inmigrantes. Policía federal, policías estatales, policías locales y una política exterior débil, timorata, gris, subordinada. Eso es el resultado. Ciudadano presidente, a usted por su tolerancia, muchas gracias. Y a los que no fueron tolerantes, también muchas gracias. Gracias, diputado, y respaldo la petición de que podamos guardar orden en el recinto y escuchar con atención a quien hace uso de la tribuna. Corresponde ahora el uso de la voz a la diputada Marta Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.